Bienvenidos a este espacio de opinión de En Rojo y Negro. Desde la Universidad Pontificia Bolivariana, pensando el país y la ciudad, generando opinión sobre los diferentes temas y problemáticas que suceden en nuestro país y en nuestras regiones. Hoy queremos compartir con ustedes un tema bien importante, y es el que tiene que ver con el boom de la Internet y, por supuesto, de las redes sociales. Cuando desde el año de 1995 aparece ese gran boom sobre el Internet y las redes sociales, nosotros nos preguntamos, a lo mejor todo lo que yo monto en las redes está siendo monitoreado por otros. El Internet se creó para poder beneficiar económicamente a grandes compañías. ¿Son las redes sociales una necesidad o acaso estamos pasando de herramientas tecnológicas a asuntos que tienen que ver con la adicción y la manipulación? ¿Cómo propiciar ambientes sanos a través de los cuales la utilización adecuada de la información y de las mismas redes sociales y de la Internet se convierta en un elemento fundamental para que nuestra sociedad crezca? Pues bien, esos serán los temas que nos ocuparán en este espacio de opinión, pero los invitamos para que a través de la siguiente nota conozcamos un poco esa aparición de la Internet y de las redes y sobre todo algunas problemáticas que han traído consigo. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. En el mundo cada vez son más las personas que tienen acceso a Internet. Según el informe digital del 2021 realizado por We Are Social y HotSuite, ya son más de 4.000 millones de usuarios que se mueven en las diferentes páginas web y más después de la pandemia del COVID-19 que obligó a que muchas personas empezaran a utilizar las herramientas digitales con el fin de adaptarse a las nuevas realidades. Las redes sociales no se quedan atrás, pues su número de usuarios llega a los 4.200 millones de personas, lo que equivale al 53.6% de la población mundial. Entre las más usadas encontramos Facebook con 2.320 millones de usuarios, YouTube con 1.900 millones, WhatsApp con 1.600 millones, Facebook Messenger con 1.300 millones, WeChat con 1.098 millones de usuarios, Instagram con 1.000 millones, entre muchos otros más. Sin embargo, no solo hay que tener en cuenta el número de usuarios que acceden a Internet, sino también la cantidad de horas que se gastan en él, pues según este estudio las personas pasamos un total de 6 horas y 54 minutos conectados diariamente, y durante este tiempo liberamos una gran cantidad de información personal, gustos, tendencias, ideologías, estados de ánimo, entre muchas otras, creándose unas bases de datos personalizadas y detalladas de cada individuo que después son vendidas a diferentes anunciantes, razón por la cual muchas veces creemos que el celular nos escucha y en parte hay razón en ese supuesto, pero somos nosotros los que entregamos toda nuestra información de manera voluntaria a través de los datos que dejamos en todo lo que posteamos, escribimos, comentamos o buscamos, tema que es conocido como la huella digital. No obstante, el verdadero problema es la manera en que estas redes sociales y demás se han financiado a través de nuestra información, cruzando la línea de lo ético y permitiendo una serie de abusos y manipulaciones con sus usuarios. Tristan Harris, el diseñador ético de Google, comentó en el documental El dilema de las redes sociales: si tú no pagas por el producto, entonces tú eres el producto. Situación que ha puesto a muchas empresas en escenarios legales difíciles, como fue el caso de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, el cual fue llamado a comparecer ante el Congreso de Estados Unidos por el escándalo de Cambridge Analytica, empresa que ayudó a la presunta manipulación de las elecciones presidenciales, donde salió victorioso el expresidente Donald Trump. Y es que además del problema que se ha generado con respecto al tratamiento de los datos personales de los usuarios, encontramos otros muchos que bien pueden afectar a la sociedad. De ahí que expresiones como las noticias falsas, dispositivos electrónicos y su adicción, incluso ataques cibernéticos, depresión infantil, porque a lo mejor los modelos que se plantean en las redes sociales no son los esperados
por nuestros chicos y chicas. La misma manipulación política, entre muchos otros, nos lleva a que este tema de interés se convierta en un problema digno de ser tratado. Y para hablar precisamente de esta problemática nos acompaña el decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana, Omar Muñoz Sánchez. Bienvenido, decano. Y nos acompaña igualmente el profesor Néstor Julián Restrepo Echavarría, doctor en Política, Comunicación y Cultura de la Universidad de API. Bienvenidos. Decano, empecemos un poco con usted. Cuando nosotros nos enfrentamos a todo este escenario en el que las redes sociales, la internet, cada vez más van permeando nuestra sociedad, los usuarios vamos creciendo a ritmos agigantados, uno diría, el impacto que tienen estas redes sociales y la misma publicidad en los diferentes ambientes sociales, políticos y culturales, ¿qué poder decir al respecto, querido decano? Bueno, muchísimas gracias, César, por la invitación, también a Néstor y al programa Rojo y Negro por este fantástico tema de actualidad que hoy nos convoca. Efectivamente, César, hoy las redes sociales están causando un gran impacto en nuestro entorno, no solo humano, en nuestras comunidades, sino también ambiental y ecológico. Inclusive hoy se habla también de ese impacto afectivo que se tiene en el ser humano. Por supuesto, a medida que el ser humano evoluciona, las tecnologías, los dispositivos, los aparatos, también se van modernizando, se van actualizando de acuerdo a las nuevas necesidades. Hoy, y como usted lo mencionaba al principio, desde el año 1995, cuando surge todo este boom, ¿cierto?, del Internet y se consolida, y a partir del año 2000 empiezan a surgir grandes jugadores en el mercado de las redes sociales, de la interacción social, de la forma de comunicarnos, de interactuar, de compartir información, de obtener información, pues de alguna manera también se gestiona o se gesta una nueva forma en que el ser humano comienza a tener esa interacción no solo con estos dispositivos, sino también con los mismos seres humanos. Entonces estamos ante una realidad, esa realidad que nos lleva a muchos cuestionamientos también. Además porque se viene desarrollando a un ritmo acelerado pero muy vertiginoso, donde casi no tenemos capacidad de reacción y respuesta, sino tenemos que adaptarnos rápidamente a esas evoluciones tecnológicas, a una nueva red social que aparece, a una nueva forma de interacción, que el entorno empieza a acceder a ella y pues si uno no la obtiene, pues como que queda fuera del grupo y se ve casi que obligado también a acceder. Entonces, desde todos estos aspectos, como bien mencionas, del ámbito social, cultural, político, pues las redes sociales vienen causando un gran impacto, ¿cierto? Es decir, nos ha transformado la vida, nos ha cambiado la forma en que compramos, en que nos comunicamos, en que consumimos entretenimiento, en que nos comunicamos las emociones unos con otros. Hoy están casi que mediadas por las plataformas digitales y las cifras que veíamos ahora en el documental pues hablan muy claro, ¿no? O sea, la mitad de la población del mundo de alguna manera tiene acceso a este tipo de tecnologías y de plataformas digitales y de interacción. Cuando no está ante ese panorama que nos acaba de plantear el decano, profesor Néstor Julián, uno pensaría, claro, hay una gran proliferación de redes sociales, pero también la utilización, es decir, la red como tal aparece y el uso que le demos. Mucho se ha dicho por parte de la opinión pública, algunos medios, incluso algunos teóricos se plantean, venga, ¿acaso no hay un exceso de información a través de las redes que lleva incluso a que pueda haber una manipulación de la información, como es el caso fruto de las manifestaciones sociales a las que estamos asistiendo en nuestro país, que incluso desde la semana pasada, esta misma, se han vuelto a reactivar para que efectivamente tanto se mediatice la información que incluso llegue a manipularse? ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa, César, y saludos al decano de la Facultad de Comunicación. Sí, claro, o sea,
El fenómeno es muy claro donde estamos en el tiempo de una ciudadanía altamente mediatizada. De hecho, desde la política se habla de la mediatización de la mediatización de los individuos, y a partir de eso se ve un fenómeno, y es que el individuo es el corporado, el individuo se ha convertido en la institución. Y es ahí un fenómeno donde hablamos de la crisis de los partidos políticos, la crisis del Estado, la crisis de las religiones, la crisis en todas las instituciones y valores. Y es una lógica donde el individuo tiene tanta influencia, tanta entrada a la información, tanta información, estamos tan llenos de información que el individuo empieza a crearse sus propias verdades, sus propios objetivos, empieza a unirse a grupos que piensan igual que ellos, empieza a alejarse de los que piensan diferente, y podríamos hablar de un fenómeno de ya ni siquiera de opinión pública, sino de las opiniones públicas. Y las redes sociales han vuelto eso, o sea, se han vuelto un teatro de disputa de puntos de vista, de posturas, de verdades, si podemos hablar de verdades. Y lógicamente, en ese escenario, lo que ya no hay es una sola agenda. Antes era muy fácil establecer una agenda pública, una agenda de valores institucionales. Ahora lo que hay es una cantidad de agendas, y lo que hay es una disputa por quién impone la agenda. Y es ahí donde aparece la manipulación, si lo queremos decir desde esa lógica, porque también aparece la persuasión por todos lados a que consumamos un tipo de producto, a que votemos por alguien específico, a que participemos en un grupo o en un gueto determinado y dejemos a otro a un lado, y empieza lo que llamaría ahorita una palabra muy, muy de moda, polarización, los fake news, todo eso está ahí en ese escenario donde lo que hay es muchas opiniones, y las instituciones están en crisis, no tienen las verdades absolutas, que lo que le daban era como un punto de vista o un punto de partida para que los ciudadanos arrancáramos. La nacionalidad, la religión, una ideología política, ¿no? O sea, ya hay una cantidad de vertientes que para muchos estamos en un libertinaje muy amplio, para otros es una gran diversidad, pero el asunto es que hay que volver a una reingeniería de los individuos, pero también de las instituciones como tal, en este mundo lleno de información. Cuando ese escenario se presenta en el que tanto el decano como usted nos han venido planteando, ante tanta información, ante a lo mejor falta de, qué sé yo, de herramientas para decodificar esa información de manera acertada, la manera como incluso el temor que se siente ante el hecho de que grandes empresas y multinacionales tengan nuestra información, nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Acaso los usuarios estamos ante un peligro inminente? Un peligro de esa información que tienen, esa huella digital que nosotros dejamos cada vez que le damos a aceptar a una red social o a una información o a un mensaje que muchas veces requiere o requeriría también una educación para ello, que sea a través de la siguiente nota que les ofrecemos con el profesor Oscar Mauricio Velázquez, que nos comparta un poco acerca de, ante esos posibles peligros, ¿hay alternativas acaso? La nota que les presentamos en este momento. Según Edward Toff, solo hay dos industrias que llaman usuarios a sus clientes, el narcotráfico y la tecnología. Esta es una afirmación bastante fuerte y da pie para muchos debates alrededor del uso que se le está dando a la tecnología y los efectos que está generando en la sociedad. ¿Qué peligro conlleva el que grandes empresas internacionales tengan en detalle la descripción de cada uno de los usuarios de las redes sociales? Considero de alguna manera oportuno todo el debate que suscita el manejo de nuestra información en manos de diferentes tipos de marcas y diferentes tipos de multinacionales globales, precisamente por una coyuntura particular, y es que
nosotros no hemos sido suficientemente educados en términos de separar los valores éticos de los morales, los jurídicos y los políticos. De tal forma que toda esa información que de alguna manera está circulando por ahí en internet con respecto a esa burbuja que nosotros habíamos creído que mantenía nuestra privacidad y nuestra intimidad, de alguna manera se convierte en un manifiesto que puede jugarnos en contra. Creo que no es una amenaza concluyente, no es una amenaza en un terreno enteramente apocalíptico, pero sí nos pone, digamos, como en un contexto de cuidado con respecto a lo que podemos nosotros compartir o no compartir y de qué forma nosotros estamos aceptando todas las invitaciones a recibir cualquier tipo de información. Porque estar aceptando, digamos, como una marca, un producto, un bien o un servicio en el cual confiamos no es garantía de que nuestra información personal, privada e íntima pueda estar en manos de otros diferentes de aquellos a los cuales yo les brindo un poco de confianza. Creo que hay que aprender a leer, creo que hay que tener, digamos, como un poco más de educación con respecto a lo que significa la seguridad en internet. Ya no basta con tener firewalls ni antivirus, hay que ser muy consecuente con todo lo que suscita el manejo de nuestra información personal y a quién se la otorgamos. Continuamos con nuestro espacio de opinión de En Rojo y Negro. Dilemas que aparecen a propósito de la proliferación de la Internet, de grandes empresas, de multinacionales, de las mismas redes sociales en manos de grandes multinacionales. Ante ese panorama de Can Omar, uno perfectamente podría decir, ¿acaso estamos abocados a que efectivamente el término manipulación termine imponiéndose? ¿Hay manera de preparar suficientemente a estos potenciales consumidores de los medios digitales, de las mismas redes sociales, para que sepan qué hacer con ello? O ante tanta falsa noticia, información, cosas que vamos dejando, indiscutiblemente esto va a ser como una especie de efecto dominó que no va a tener un desenlace seguramente de la mejor manera. ¿Qué reflexión hacer sobre eso? Bueno, muy interesante la perspectiva que presenta César, porque efectivamente hoy ese es el punto que está en discusión. Hoy es lo que vemos, lo que escuchamos en torno a estos grandes conglomerados económicos, corporaciones multinacionales, que en últimas, digamos, la palabra es poder tener ese poder de la información, tener esos datos. Entre más datos tenga yo de las personas, entre más sepa cómo es su comportamiento en línea, entre más preciso sea, pues más atractivo va a ser, como bien lo mencionaba el documental, la nota primera que veíamos. ¿Qué pasa con esa información? ¿A dónde llega? ¿Cómo se comercializa? ¿Qué se hace con ella? Y genera tantos debates y tantas cuestiones éticas. Entonces hay un interés, ¿por qué? Por la información. En la medida en que yo tenga la información más precisa de cómo actúa esa persona, cómo compra, cómo se comporta, cómo navega, qué mira, qué le gusta, qué no le gusta, en qué cree, en qué no cree, entre más pueda yo perfilar a ese individuo, pues muchísimo más preciso voy a ser con el tipo de información, comunicación, publicidad que le voy a dirigir. Hoy, digamos, el secreto, el truco, el interés está justamente en casi atomizar y casi que personalizar esa comunicación, de manera que es común, y ya lo vemos ahora. De hecho, ustedes se dieron cuenta que ya hasta en un mismo evento deportivo se puede hasta casi que personalizar el tipo de mensaje que quiere llegar, todos viendo en la misma escena, el mismo encuadre, la misma jugada, pero viéndolo de diferentes ciudades o países, pues me va a llegar una u otra comunicación dependiendo a ese perfil que yo tenga. ¿Y cómo llegan a ese perfil? Pues con ese análisis de toneladas de información que permiten perfilar y ser más efectivos para llegar con mensaje de comunicación. Entonces, claro, ahí hay una batalla
por quién logra obtener los datos más precisos, mejor perfilados, a quién le interesa adquirir, comprar esos datos, cómo se adquieren, si con o sin consentimiento de quien los da. Entonces ahí viene todo este tema, ¿cierto?, de cómo conseguir esa información, porque hoy la palabra clave son datos. Es entre más datos tenga, entre más precisos sean, entre más pueda yo perfilar ese individuo, pues muchísimo más voy a saber qué tipo a qué industrias, a qué sectores les puede interesar. Ahora bien, has mencionado una palabra clave y lo mencionaba también Néstor, y en la entrevista del profesor Mauricio también lo decía. Creo que se debe hacer un esfuerzo muy grande de educación. Claro, de educación en el manejo de esta información, de cómo subirla, de qué subir, en qué plataformas sí, en qué plataformas no, porque sabemos que ese mundo del Internet, a donde se aloja toda esa información, pues hay mucha gente también interesada con medios ocultos, hackers, ¿cierto?, que están interesados en acceder a esa información, en causar daños, de inestabilidades. ¿Por qué? Porque finalmente hay una información valiosa y como es valioso para alguien, entonces es atractivo para otro tipo de públicos. El mensaje que creo que hoy nos convoca es que debemos ser en todos los escenarios donde podamos inculcar desde las generaciones más jóvenes hasta las más adultas, porque a menos que sean expertos algunos en estos temas, pues muchos desconocemos qué sucede realmente con estas tecnologías, con su información, cómo se maneja, qué es o no peligroso subir. Y empezamos a ver, inclusive, escuchar historias muy complejas, ¿no?, de personas inescrupulosas que empiezan a utilizar este tipo de acceso a esta información para causar extorsión, y es cierto, por el solo perfil y el número de usuarios, de seguidores que tenga una persona, pues ya pueden empezar a perfilar y empezar a calcular y a sumar cuántos ingresos podrá estar recibiendo esta persona con este número de visualizaciones, etcétera, etcétera, y dicen, uy, bueno, aquí hay algo interesante. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se sube, con lo que se dice, con lo que se muestra, y hay un proceso ahí, creo que de educación muy fuerte que tenemos que hacer, y también lo has mencionado, las famosas fake news, ¿no?, que entran en estas dinámicas. El mismo Néstor lo mencionaba, ¿no?, cómo empiezan a marcarse bandos, intereses, y empiezo yo en ese proceso de la información, cómo la presento a conveniencia o no para los intereses que yo tenga, y empiezo entonces esos datos a darle otros sentidos. Entonces es muy importante la educación a todo nivel, para que aprendamos a saber utilizar de la mejor forma estas redes sociales, porque también son buenas, tienen cosas muy interesantes, accedemos a información que de otra manera a lo mejor nunca hubiéramos accedido a ella, ¿cierto? Entonces, como todo, tiene sus pros y sus contras, pero sí creo firmemente que hay que hacer un proceso de educación muy fuerte, de manejo responsable, de uso responsable de estas plataformas y redes sociales. Ha tocado usted un tema muy importante, decano, y es esa competencia que le corresponde a las instituciones de educación superior, formando usuarios capaces de ser responsables ante la información que reciben, pero que también transmiten. Porque da la impresión, profesor Néstor, que casi que las redes sociales están puestas como un caldo de cultivo maravilloso para el escenario político, como si no hubiese escenario para otras cosas, como si ese fuese especie de atrio a través del cual podamos presentar lo que queramos. Lo importante es que llegue, no importa si es desinformado, crea la duda y de alguna manera acertarás ante tamaño escenario. Y en términos educativos, ¿qué podríamos proponer como yo no sé si de salidas o al menos si una postura crítica sobre ese elemento, profesor Néstor? Hay que tener algo muy claro, y es que la política es uno de los actores que más ha sufrido cambios a partir de las nuevas tecnologías de la información. La política era directa, era en la plaza pública, el político hablándole a los ciudadanos, pero ahora aparece, pues, la televisión la volvió de una sola dirección, pero ahora las redes sociales volvieron a una plaza pública virtual. Y esa plaza pública está llena de opiniones, como lo planteaba ahorita. Y es ahí donde desaparece, por ejemplo, el contenido político. Desaparece
el deber ser de la política y aparece una política altamente emocional. Y es muy peligroso. En Colombia lo estamos viviendo desde hace rato. Por ejemplo, decidimos dejar a un lado los partidos políticos que son fundamentales para la democracia y hablar de personas. Entonces yo soy de Peranito, de Sultanito, cuando una persona es un ser humano, y un ser humano es un ser lleno de pasiones y sentimientos. Y un ser humano puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. Tener una cantidad de variables como somos los seres humanos. Es ahí donde a nosotros en la academia sí nos hay una parte fundamental, y es que la misma salida es el ser humano. La misma salida, los límites los ponemos nosotros. La capacidad de discernir sobre lo que realmente necesitamos y queremos en los lenguajes y las narrativas que nos están planteando, por ejemplo, en lo político, mediado por estas herramientas, debe ser lo más parecido a lo que necesitemos realmente. Un caso, un ejemplo. Aquí nosotros hubo una campaña donde nos dijeron que nos íbamos a convertir como el país vecino y todo como si nosotros viviéramos en Suiza, como si no tuviéramos problemas y tal, y se nos olvidó todos los problemas internos y nos pusimos a ver al vecino y no parecernos al vecino. Entonces, ahí hay una lógica totalmente emocional y dejamos de lado lo racional de algo tan necesario como necesitamos gobernantes que nos solucionen problemas de desempleo, seguridad. El día a día se nos olvida y nos montan en otras lógicas. Entonces creo que ahí la parte de la educación sí es fundamental, que seamos críticos, que seamos una ciudadanía activa donde preguntemos realmente cuál es la propuesta, las propuestas que nos están haciendo, no solo en lo político, sino todo tipo de organizaciones a partir de esta información, porque vuelvo y retomo lo que el profesor Omar plantea, y el decano, y es que las redes también han traído cosas maravillosas. Volvieron el mundo más pequeño, por ejemplo. Podemos ver gente que era impensable, que la leíamos en libros por allá lejos, pues la podemos llamar y contactar y hablar perfectamente con ellos. Tener toda la educación que queramos. O sea, realmente la educación se volvió mucho más fácil. Aprender sobre un tema es mucho más fácil. El asunto es saber manejar el tema emocional y saber y no dejarnos llevar hasta esos límites de dejar a un lado lo que somos, lo que queremos, lo que necesitamos, por entrar a un bando y a pelear literalmente a un juego de opiniones que nos lo han puesto también las redes sociales, en un juego totalmente emotivo que puede ser muy peligroso. No podemos dejar de lado, decano, que estamos ante un escenario y una coyuntura bien particular. Lo que tiene que ver con la seguridad informática, con las grandes multinacionales, pero también con el apogeo y el buen uso de las redes sociales. Ante el escenario que estamos viviendo en este momento en nuestro país, cuando el pasado 20 de julio se instaura o se plantea la nueva agenda para efectivamente el último año de mandato del presidente Duque, cuando los chicos de primera línea en manifestaciones ya han dicho públicamente que quieren plantear su propia agenda, incluso hasta plantear candidatos, y ya por redes sociales van presentándose escenarios de este tipo. ¿Qué retos podrían plantearse para que nosotros estemos ante escenarios que efectivamente, o sea, a través de los cuales podamos no solo sentirnos cómodos, sino sentirnos tranquilos de que no nos están desinformando, sino contando adecuadamente las cosas tal como suceden? Sí, César, digamos que ya se comienzan a ver algunas iniciativas desde la academia. Yo creo que hay una preocupación consensuada en cómo enseñar a identificar esas fuentes de información, ¿cierto? Ya se crean filtros, se crean rutas, se trata de inducir, de inculcar, digamos, en los individuos, en las personas, como esa cultura al menos de pregúntese primero si esto que está leyendo realmente de dónde la fuente, si realmente es verídico, porque leído en primera instancia pues puede tomar el matiz que la persona en ese momento emocionalmente quiera tomar, o es verdad o no, ¿verdad? Entonces yo creo que ya comienza a generarse, pero a un ritmo lento. Yo creo que esto es urgente, es muy rápido, porque
lo estamos viendo, o sea, decisiones políticas trascendentes para un país, una nación, unas comunidades, se están tomando por redes sociales, ¿no? O sea, con lo que sucede allí, si realmente eso puede o no ser significativo. Y tú le decías ahora, estas redes sociales se convierten en un caldo de cultivo, ¿cierto?, para estos intereses, y quien mejor la sepa conocer y dominar y sepa cómo es este mundo tecnológico, pues sacará mejor provecho de ellos, y quienes no estén muy cercanos o no tengan esa formación o no se preocupen por averiguar un poco más allá de lo que reciben o leen, sencillamente se pueden quedar con esa visión o esa postura. El riesgo es que se tomen decisiones trascendentales con información que realmente no sea validada. Entonces, creo que sí amerita un tema importante, casi que debería estar dentro de la agenda pública, el cómo identificar, el cómo legislar, el cómo sancionar, que es muy complejo, pues, pero sí debería haber un tipo de mecanismos que también le garanticen al ciudadano, le ayuden en cierta forma también a él que se está regularizando, que se está filtrando, que se está observando lo que se publica y este tipo de cosas, que como digo es muy complejo, es muy difícil, pero deben generarse también esos mecanismos de muchos frentes. Entonces, claro, estos escenarios políticos que vemos, y Colombia no es el único, hemos visto que en muchísimas otras naciones, y de hecho la nota al inicio nos muestra un caso de una gran potencia, como este tipo de uso de información que proporcionan las redes sociales de quienes las interactúan con ellas, sabiéndolas canalizar, pueden direccionar una intención de voto o no para definir el presidente de un país, y eso es increíble, ¿no? O sea, eso muestra realmente el poder, como decía yo al inicio, que tienen estos medios. Solo que quienes estamos en ellos interactuando, usando, a veces no vemos esa magnitud y creemos que con dar un me gusta, no me gusta, un like, o retuitear o hacer este tipo de cosas parece inocente, pero eso es como una bola de nieve, ¿cierto? Que cobra mucha fuerza y al final genera un impacto que a lo mejor puede ser irreversible o con unas grandes consecuencias que no necesariamente son positivas. Entonces, los dos lados, como siempre, hay cosas muy buenas, permite llegar a estas redes sociales, llegar a públicos, llegar de otras formas que inclusive hasta más asequibles, que de otra forma serían muchísimo más costosas, podernos conectar, llegar, trascender fronteras inclusive, que de otra manera sería más complejo, pero también tienes otro lado, ¿no? Que también, como en todo, en el ser humano siempre hay que buscar no irse a esos extremos. Ante ese planteamiento que nos acaba de dar el decano, como cierre inicial de todo este escenario al que nos enfrentamos, uno, para terminar, profesor Néstor, podría presentarse, bueno, ¿y qué reto podría decirse desde el punto de vista del usuario? Porque claro, están las grandes multinacionales, están las grandes compañías, están los dueños del letrero, pero venga, y yo como usuario me puedo sentir seguro, puedo estar tranquilo de que mi información estará siendo bien utilizada, o qué retos pueden plantearse para que efectivamente el usuario no quede como todo desamparado. Pues yo creo que la situación en estos momentos es difícil encontrar soluciones donde los sintamos tranquilos. O sea, yo lo llamo como un caos de la información y la opinión. Yo lo que puedo ver también es que los ciudadanos también han ido, no todo el mundo se ha ido de una manera emocional a volcarse, sino que ha empezado, por ejemplo, a limitar el uso o a reglamentarlo dentro de sus organizaciones. Por ejemplo, yo trabajo el tema de las campañas electorales y ya se están pensando en regular en varios países. En Francia, por ejemplo, los spots y toda esa publicidad que antes era en la televisión, ahora en internet libremente, pues también el gobierno francés en las campañas está empezando a limitar. Entonces, a decir, si en televisión yo puedo limitar a 2 comerciales por campaña, pues allí también, ¿por qué no? Entonces, ya se están empezando a dar límites. Lo que pasa es que el problema es que la norma es demasiado lenta y la red es demasiado rápida y cada vez más rápida. O sea, ya podemos hablar que de aquí al 2025 ya no vamos a tener bancos
porque el Bitcoin y todas esas monedas van a empezar a funcionar y ya no va a haber papel moneda, por ejemplo. Entonces, son cosas que van demasiado rápidas y es ahí donde lo que tendríamos que tener es consensos en esos organismos internacionales de cómo abordar los potenciales que trae las redes sociales. Vamos para la 5G, que va a ser mucho más potente, más ágil todo, más rápido. Entonces, decir cuáles son las formas de contención, fuera de la educación en estos momentos, para que cada individuo, que de hecho cada individuo se siente corporado, se siente un individuo como tal con poder, porque estamos sintiendo poder. Las redes sociales nos están dando la capacidad de hablar con un presidente directamente, cuando en la década de los 80 o los 90 era inviable mandarle una carta al presidente y que nunca llegaba. Ahora yo puedo decirle algo por la red social y al instante me puede responder el presidente o cualquier gerente de cualquier multinacional. Entonces, creo que los límites los tenemos que poner cada individuo en estos momentos y establecer parámetros de uso de las redes sociales, tener un fin y un objetivo muy claro, porque lo estoy usando. En mi caso, por ejemplo, uso Twitter porque trabajo el tema político, entonces es la red social y trato de limitarlo, el uso, pero creo que en estos momentos es una lógica individual, o sea, llegar a unas lógicas, tiene que haber un consenso mundial que no lo va a haber. De hecho, está la pelea entre Estados Unidos y China, está por esto. O sea, la pelea ya no es geopolíticamente ya no es por territorio, sino por quién va a controlar la 5G y todo el negocio de eso que va a venir. Entonces, es bien difícil ahora establecer parámetros. Ante el panorama que les hemos presentado, bien podemos irnos creando una opinión. La importancia de las redes sociales, importantísimo. El saber que no solo estoy conectado, sino interconectado y que incluso me va a llevar cada vez más a tener acceso a una información que en otro tiempo hubiera sido imposible de imaginar. Pero como usuario me pregunto, me siento bien, es decir, con capacidades y competencias para hacer un uso adecuado de la información que llega a mis manos. Puedo estar tranquilo ante el uso que las grandes multinacionales hacen de mi información. Ante este escenario, cada vez más soy de aquellos que replican noticias falsas o me informo antes de hacerlo, porque ante la falta de una ética general de la información, bien sería una ética personalizada o autocontrol que cada uno de nosotros sea capaz de plantearse para que el uso de la información sea lo más responsable posible, para que en vez de dañar a otros, termine convirtiéndose para aquello para lo que fue hecho, para que nuestras comunicaciones fueran mucho más rápidas, veloces y asertivas. El tema que nos ha ocupado en este espacio de opinión de En Rojo y Negro. A nuestros expertos invitados, mil gracias. A Néstor Julián Restrepo, doctor en Política, Comunicación y Cultura, mil gracias por acompañarnos. A usted, decano Omar Muñoz, también porque a partir de cada una de esas apreciaciones podemos ir sembrando nuestro granito de arena para que ante culturas mejor informadas podamos tener también culturas y comunidades más conscientes y seguras de la información que llegan a sus manos. Y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus diferentes hogares y espacios a través de nuestros canales de información y de este tema de opinión de En Rojo y Negro. Los invitamos a que sigan conectados con todos nuestros canales digitales y redes sociales de la universidad para conocer todos estos temas de opinión y por supuesto a que nos acompañen la próxima semana con un nuevo tema de interés para todos.